Se acaba de proclamar la palabra de Dios y este evangelio de San Lucas capítulo 17, donde Jesús, pasando entre Samaria y Galilea, en un pueblo que se llama Jenín, él cura a 10 leprosos. Afortunadamente la lepra ya casi ha desaparecido, pero sobre todo para los niños la lepra es una enfermedad donde se va agusanando la carne, se van cayendo las orejas, los labios y otras partes del cuerpo. Ya no le pedían al sonido, por favor. Y Jesús iba pasando por ahí, por Jenín, cuando aquellos leprosos le empiezan a gritar: Jesús, ten piedad de nosotros, cúranos. Jesús les dice: vayan a presentarse a Jerusalén. Aproximadamente hay 100 kilómetros todavía, y de cerros, de montañas, toda la Samaria. Cuando van en el camino, empiezan a notar la mejoría, experimentar la salud. Y entre más sanos quedaban, seguían caminando, corriendo. Y nos dice San Lucas que uno de ellos regresa a donde estaba Jesús y le da las gracias. Yo tuve la oportunidad de vivir en Israel 6 años y veo que tanto los árabes como los judíos, los palestinos son muy aparatosos, muy teatreros. Aquel hombre se postra en tierra y Jesús permanece un buen rato callado, pensando en algo. Y por fin Jesús hace 2 preguntas. Una: ¿qué no fueron 10 los que quedaron curados? Segunda: ¿dónde están los otros 9? Mis hermanos, ¿y Jesús por qué se quedó callado? ¿Qué pensaba? ¿Qué meditaba? Pensaba en la ingratitud de las personas. ¿Quién no fueron 10 los beneficiados? ¿Por qué solamente uno tiene que darle gracias? Hermanos, estamos terminando este 2017. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido beneficios? Simplemente el don de la vida, el don de la fe, la salud, tener una casa, una escuela. Y aunque hace ratito se oían no precisamente cohetes, estamos en un lugar relativamente pasible. Quiero decirles que yo vivía en Israel y me tocó la experiencia en Jerusalén de que explotaron 3 bombas. Me tocó muy cerquita, como una cuadra, un poquito más. Y cómo explotó aquella bomba que mandó un carro hasta la azotea de un edificio.
me tocó ver en la frontera de Siria con Israel que explotaran las minas. Yo nunca había visto una mina explotar y casualmente yo estaba ahí y vi cómo explotaban las minas. Un país totalmente militarizado. En una ocasión se me ocurrió ir en la noche de Jericó a Nazaret, donde yo vivía. Y por lo menos en 3 ocasiones yo iba caminando, se me cierra un carro adelante y el otro atrás. Me cierra. Era el ejército. Y yo diario vivía con el Jesús en la boca, oía un trueno y luego me espantaba. Y gracias a Dios en México tenemos una relativa paz. Vivimos tranquilos. Estamos aquí en este zócalo celebrando la misa de fin de año. De ahí pues, mis hermanos, que tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios a nivel familiar, a nivel social, cuestiones de la escuela, cuestiones del trabajo, que no estamos bien, pero también mal no lo estamos. Y por eso Dios pensaba en aquellos 9 que no fueron capaces de reconocer el beneficio y de reconocer aquella curación. Por eso en esta noche última del año, yo los invito a que con grande fe, amor a Dios, le demos gracias por sus beneficios y sepamos también agradecer a las personas los favores que ellos nos regalan. En algunas horas, 2 horas con 25 minutos, vamos a iniciar el 2018. Yo juzgo que va a ser un año difícil. Simplemente hace 6 días la gasolina estaba a 18,2 centavos. Hoy le puse, estaba a 18,26. Hace 3 días yo fui a Guanajuato, estaba a 18,35. Y me vine por el pueblo de Peña Nieto a Tlacomulco, estaba a 17,92. Yo no sé por qué se las pusieron más baratas ahí. Bien, yo veo un año difícil porque la inflación está 6,7, la inflación más alta que tenemos. El tipo de cambio ya la semana pasada se puso más de 20 pesos. Y así pudiera yo seguir, mis hermanos. Si este año 2017 fue el año más inseguro, que tuvimos más asesinatos, más secuestros, menos progreso en muchos lugares, y Guerrero siempre ocupa uno de los primeros lugares, está Colima, Baja California, Guerrero, Baja California y Colima. Hermanos, dificultades las vamos a tener, y sobre todo en este año de elecciones. Como desgraciadamente están asesinando a políticos. Aquí en Guerrero ya llevamos varios, ¿sí? Y se van a ir calentando las cosas poco a poco. Dios y la Virgen nos dé la serenidad, la sabiduría
para poder actuar y llevar nuestro México, nuestro estado de Guerrero y nuestro querido Chilco por los caminos de la paz, los caminos de la concordia, los caminos de la tolerancia, los caminos del respeto, y darnos cuenta que la violencia solamente producirá más violencia. Tenemos que buscar esos caminos de la paz. Pero mis hermanos, problemas siempre los hemos tenido. Yo recuerdo cuando era pequeñito, y me acuerdo muy bien allá por 1956, yo por ahí andaba entre los 9, 10 años. Y miren, que lo sepan los jovencitos, la gente andaba surcida. Había muchos lugares donde uno tenía que mandar a arreglar los zapatos, ponerle media suela o suela completa, ¿sí? ¿Quiénes tenían carro? Muy pocas personas. De ahí que los tiempos que estamos viviendo no son los peores. Ha habido peores. Yo recuerdo que mi papá, él era de 1906, y recuerdo, me dice que por allá en la Revolución, en 1915, se comían media tortilla con un poquito de chile. Era la comida que tenían. Y ahora nos damos el lujo de tirar la comida. Al punto que yo quiero llegar es que el tiempo que estamos viviendo no son los peores ni el fin del mundo. Hay problemas, sí. Hay dificultades, sí. Pero, hermanos, Dios nos dio inteligencia para superarlos. Dios nos dio un corazón, sabiduría para poder salir adelante, y todo depende de nosotros, que nos sepamos dar la mano, que nos sepamos unir. Decía, ya vienen las elecciones políticas. Fijémonos bien en escoger aquellos candidatos que verdaderamente van a ayudar al pueblo, van a ayudar a la gente, que no van a defender los intereses personales o los intereses de algún partido político. Aquí vamos a poner en juego la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Pero yo sigo insistiendo, tenemos elementos positivos y de ahí nos tenemos que agarrar. Papa Francisco muchas veces nos ha dicho, no matemos la esperanza. Hace poco sacó un discurso donde el Papa decía, el cristiano es un cristiano de primavera. Debemos ser positivos, debemos ser optimistas, escuchar el canto de los pájaros, el sol, el aire, y no ir con la cabeza baja. Tenemos que ser primavera y no otoño. Llevar esos pesimismos, llevar esas tristezas largas, esos odios y venganzas. Tenemos que levantar la cara, dice el Papa. Y creo que esto lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Ser más positivos, propositivos, más optimistas, y sacar desde lo profundo de cada uno de nosotros
este optimismo para poder vivir. A mí siempre me ha gustado esta canción, los jovencitos casi no la saben, que dice: solamente se vive una vez. Y vale la pena, mis hermanos, que vivamos bien cada hora, cada minuto, cada segundo de la vida. Esta hermosa aventura de la existencia humana, vivirla de una manera positiva. También, mis queridos hermanos, escuchamos la palabra de Dios, la segunda lectura, que es de la carta a los Gálatas, capítulo 4, donde dice San Pablo: cuando se cumplieron los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Hermanos, esta bendita noche, fin de año, yo los invito a ponernos en las manos de Dios, en las manos de la Santísima Virgen. Si ustedes recuerdan el Evangelio que se proclamó de los 10 leprosos, al final Dios dice a aquel recién curado: levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. La fe es una virtud teologal que la regala Dios. Vamos a pedir a Dios que, además del optimismo, además de la confianza, además de la esperanza, Él nos regale una profunda fe. Tu fe te ha salvado. Y si queremos liberar a Guerrero y esta ciudad de Chilpancingo, tenemos que tener fe en nosotros, en las instituciones, y tener fe sobre todo en Dios. Jesús, cuando le pedían un favor, una curación, Él decía: ¿y crees que lo puedo hacer? Y luego Él mismo decía: que suceda así como tú crees. Por eso esta segunda lectura que nos habla de la Virgen María, cuando se cumplieron los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, para que todos los que creen en Él tengan la vida eterna. Yo pienso que desde su lugar la mayoría de ustedes está viendo la luna. En la mitología greco-romana, la luna siempre representó la virginidad, y a la Virgen la ponen sobre una luna, recordando que María es virgen. Pues esta luna llena, tan hermosa, que algunos pueden observar, nos represente y nos recuerde a la Virgen María. Cristo el sol, María esa luna. Que cada que veamos la luna tengamos ese pensamiento hacia nuestra Madre, hacia la Virgen María. Como le decía a Juan Dieguito: no estoy yo aquí que soy tu madre. No sabes, Juanito, el más pequeño de mis hijos, que te llevo en el hueco de mis manos. No sabes, Juanito, que yo te llevo en los pliegues de mi manto. Hermanos, acudamos a María,
y ella en las necesidades nos va a ayudar en este 2018. Y termino con la primera lectura. Es un libro que tal vez no conocen mucho, que se llama Libro de los Números. Mañana se va a leer esa lectura. Capítulo 6. ¿De qué se trata? Dios le dice a Aarón y a Moisés: cuando bendigan al pueblo, bendíganlo con estas palabras, y yo los bendeciré. La llamada oración bendición de San Francisco. Nuestro Padre San Francisco la tomó de la Biblia. El Señor te bendiga y te guarde. Su majestad te defienda. Vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Al final de la misa voy a dar esta bendición tan hermosa. El Señor te bendiga y te guarde, te custodie, ¿sí? Vuelva su rostro a ti, te vea. El Señor te conceda la paz, esa paz que tanto anhelamos y que tanto buscamos. Pues hermanos, ánimo para este año 2018. Pongamos todo el corazón y toda la inteligencia, y Dios nos va a ayudar. Y este 2017 que está a punto de terminar, seamos agradecidos por todos los favores y beneficios que Él nos ha regalado, y que con esta celebración nuestra fe se cimente, nuestra fe se fortalezca para ir caminando cada día, siendo felices y haciendo felices a aquellas personas que nos rodean. Que así sea. Pónganse de pie.